Listo. Entonces hoy vamos a abordar el tema de la red conceptual y cuando nosotros hablamos de las redes conceptuales, pues hace referencia a aquellos esquemas de representación en donde nosotros podemos plasmar ciertos conocimientos lingüísticos, conceptos, interrelacionar términos, definiciones sobre algún tema determinado a partir de una representación gráfica. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ustedes se pueden dar cuenta y varios ya conocen diferentes tipos de esquemas y de gráficos en los cuales nosotros podemos presentar cierta información de manera organizada, de manera sintetizada y de manera muy organizada. Y entre esos, pues nosotros tenemos mapas conceptuales y mapas mentales. Y cuando nosotros hablamos, chicos, de este tipo de gráficos, ¿estamos hablando de textos continuos o textos discontinuos? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Textos continuos o discontinuos? ¿Mm? Arriésguense, muchachos. Profe, pues yo diría que continuos porque ahí dice digo, discontinuos porque habla de cosas que no tengan ciclos, ¿sí? Muy bien, cuando nosotros hablamos de textos discontinuos son aquellos que primero pues aparecen a veces desde la parte visual son muy llamativos, entonces ejemplo las caricaturas, los cómics y también tenemos pues todo lo que son los mapas conceptuales y los mapas mentales. Son discontinuos porque utilizamos una manera gráfica de representar un tema, ¿sí? Entonces no es como si nosotros leyéramos un ensayo, leyéramos un artículo o una crónica, no, sino que a través de un esquema, pues se está presentando una información. Y resulta que cuando nosotros tenemos así hermanitos pequeñitos, sobrinos, o cuando ustedes estaban pequeñitos, resulta que a través de la parte de la parte visual, nosotros podemos ayudar o los niños apropian ciertos conceptos y definiciones sin saber leer y escribir. Entonces, cuando ustedes están pequeñitos, pequeñitos, y escuchan que en la casa hay un gato, como en este caso que tengo un gato aquí al lado mío llorando, entonces el niño pequeñito empieza a crear esa definición y ese concepto de un gato en la casa porque los adultos que están allí empiezan a llamar a esta mascota un gato o lo empiezan a llamar por el nombre del gato. El niño sabe que eso es un gato, así él no sepa leer o escribir. Entonces, a través de representaciones gráficas, chicos, nosotros podemos apropiar ciertos conocimientos y ciertos temas y conceptos de manera más fácil y más rápida. Ahora, cuando nosotros tenemos un impacto visual, es más fácil eh, conocer y adentrarnos quizás en algún tema que cuando vemos 10 o 20 páginas de un texto. Entonces, chicos, esto es bastante, digámoslo así, que una herramienta que facilita y ayuda al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros estamos en grado cuarto y estamos o en grado tercero y estamos viendo fraccionarios y no sabemos y no entendemos muy bien qué es un fraccionario y demás, a veces se realizan ciertos mapas conceptuales, ciertos mapas mentales, ciertas gráficas en donde nosotros podemos apropiar más fácil el concepto o la definición. Y hablando de esto, chicos, recuerdo en algún momento un trabajo que realicé con el proyecto de grado de la licenciatura en una fundación en Suba con personas con discapacidad visual. Y allí era algo sorprendente porque ellos, a pesar de que no pueden ver, forman y crean representaciones e imágenes en su cerebro a partir de lo que escuchan, a partir de lo que palpan, a partir de todo lo que ellos pueden percibir con los otros sentidos. Entonces, los seres humanos tenemos esa gran facilidad de que a partir de la parte visual
tengamos ese impacto y podamos apropiar más fácil ciertos conceptos y ciertas definiciones. Por eso, cuando nosotros hablamos de esas redes y esos mapas conceptuales, pues son una técnica que nos ayuda a organizar y a representar información de manera visual. Y esta pues está organizada a través de unos enlaces y unas proposiciones en donde se crea un hilo conductor dentro del mapa mental o el mapa conceptual, así quizás no estemos realizando un texto continuo. Entonces nosotros encontramos ciertas lineecitas o ciertos esquemas que ayudan que podamos entender qué es lo que se está presentando con ese mapa mental o con ese mapa conceptual. Por eso, pues es una herramienta muy valiosa para construir el conocimiento y desarrollar las habilidades del pensamiento de los sujetos, especialmente de los estudiantes o aquellos que nos encontramos en la academia. Entonces, pues allí nosotros también tenemos que tener, chicos, y desarrollar la capacidad de sintetizar, de procesar, de organizar y de priorizar la información que es más relevante. No colocar quizás ideas erróneas o que no estén con lo que nosotros queremos expresar, porque vamos a perder el sentido y la coherencia de la parte gráfica y de este mapa conceptual o de este mapa mental. ¿Preguntas hasta allí, chicos, o no? No, profe. Muy bien. Hay un objetivo específico dentro de esta red conceptual y primero, pues los conceptos están incluidos en cajas o en círculos, ¿sí? En cuadritos, en círculos, y allí se va organizando la información. Segundo, las relaciones entre los conceptos es bastante importante y estas se unen a través de unas líneas. Y tercero, las líneas tienen esas palabras que se asocian y se describen de manera organizada para poder ligar los conceptos. Ahora, chicos, hay un error en el que nosotros caemos constantemente y es que nosotros creemos que un mapa conceptual y un mapa mental tienen mucha información y no. Por eso hay que tener cuidado en cómo sintetizamos. Y si nosotros podemos crear un mapa mental a partir de palabras, se puede generar todo un concepto y una definición. Si yo voy a realizar un mapa mental sobre el COVID-19, pues vamos a empezar a ramificar ese mapa mental a través de lo que es el COVID-19. Entonces, digámoslo así, que colocamos una linecita, abrimos un círculo y ¿qué es el COVID-19? Una pandemia. Consecuencias, otro circulito, otra línea, y de allí de esas consecuencias desplegamos las consecuencias que tiene esta enfermedad. Con solo palabras, chicos, nosotros podemos crear una gráfica, nosotros podemos crear un concepto a partir de un mapa mental y de un mapa conceptual. Y por eso pues se produce un cambio bastante significativo y bastante enriquecedor para los estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos, digámoslo así, que acostumbrados a una estructura dentro de los textos, pero cuando nosotros desarrollamos y organizamos conceptos dentro de estos mapas mentales y conceptuales, el estudiante debe de realizar todo un proceso para poder limitar lo que va a colocar en ese mapa mental. Entonces, pues hay un aprendizaje significativo en ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de sus propias herramientas, habilidades, pues van construyendo poco a poco ese mapa mental. Y ejemplo, y retomando de nuevo lo de la fundación que les hablaba hace un momento, chicos, cuando nosotros tenemos todos nuestros sentidos, a veces nos limitamos a pesar de que tenemos todos los sentidos. Y hay personas que no tienen o que carecen de pronto de algún sentido y desarrollan mucho más los otros. En el caso de las personas con discapacidad visual, ellos desarrollan mucho el sentido del oído, del tacto, del olfato, y resulta que cuando nosotros tenemos esa gran capacidad de organizar una información, pues esta se desarrolla a partir de la evolución de esos sentidos.
Cuando nosotros estamos en la calle y de pronto hacemos este ejercicio de que les preguntan en dónde hay una dirección determinada, nosotros usualmente decimos, llega ya a la esquina, allá donde está ese asadero, y entonces nos hacemos todas esas construcciones y el mapa dentro de nuestra cabecita, ¿no? Para dar la indicación. Entonces usted llega ya a la esquina donde está ese asadero y le da derecho, derecho, derecho unas 4 cuadras y gira a la derecha y después en la siguiente esquina gira a la izquierda y después en la siguiente y a la derecha. Y entonces nosotros creamos en nuestra cabecita todo un mapa para poder dar una indicación. Pero resulta que nosotros, como a veces tenemos todos los sentidos, esas indicaciones no nos llevan al destino final. Muchas veces nos perdemos o cuando nos damos la indicación la persona nunca llega y en la siguiente esquina le está preguntando a otra persona porque no somos claros y a pesar de que nosotros tenemos ese mapa en nuestra cabeza y en nuestro cerebro y en nuestra mente, no es tan claro quizás para el que lo está escuchando. ¿Sí? Entonces, ejemplo con las personas con discapacidad visual, ellos cómo se orientan y cómo ellos se realizan ese mapa en su cerebro o en su mente. Ellos manejan todo por pasos, ¿sí? Entonces, si tú le vas a pedir a una persona que tiene bastante habilidad dentro de la ciudad y que tiene discapacidad visual, tú le vas a pedir una indicación, él no te va a decir, dele derecho allá y corre 4 cuadras y a la derecha y no. Ellos te van a decir, te vas a salir, ejemplo, del lugar en donde tú te encuentras, Centro Comercial Villa Mayor, y estamos ubicados aquí en el centro comercial, tú vas a girar hacia el oriente 60 pasos. Y después de que llegas y giras y andas 60 pasos, te vas a ubicar hacia el occidente con otros 150 pasos. Entonces ellos tienen una manera diferente de hacer y de organizar esa información en su mente y en su cerebro. Y muchas veces nosotros de esa manera sí podemos entender qué es lo que nos están diciendo. Y esto mismo pasa con la red conceptual, con los mapas mentales y los mapas conceptuales, especialmente con las infografías. Cuando nosotros somos claros y tenemos esa información muy bien pensada y muy bien organizada, logramos que el lector entienda lo que queremos nosotros decir. Pero si nosotros tenemos allá una cantidad de ideas y de palabras sin orden y sin tener en cuenta de pronto la parte de la cronología o la importancia de estas en ese mapa conceptual, pues nos vamos a perder y no vamos a entender. Pero dentro de la construcción de un mapa conceptual, nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿para qué nos sirve hacer un mapa conceptual o para qué nos sirve hacer un mapa mental? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Pues primero, chicos, necesitamos generar una lluvia de ideas sobre el tema que vamos a plasmar. Segundo, diseñar y pensar en esa estructura que vamos a utilizar para hacer ese mapa mental o ese mapa conceptual. Y tercero, pues tener el propósito y el primer objetivo, que es comunicar una idea compleja, ¿sí? Y de esta manera, pues primero se logra explorar el conocimiento previo antes de, ejemplo, utilizar algún concepto o alguna definición determinada. Segundo, se logra medir la comprensión de los conceptos, es decir, que ustedes sí tuvieron quizás la facilidad y tuvieron la capacidad de analizar qué es lo que había en ese mapa mental o en ese mapa conceptual y a partir de eso dialogar y, digámoslo así, que socializar si se logró comprender o no comprender un tema determinado. Y tercero, clasificar la manera en que nosotros organizamos las palabras y si hay diferentes temáticas, cómo se pueden utilizar y abordar esas temáticas y esa diversidad de definiciones y conceptos de una manera organizada dentro de ese mapa mental. Entonces, a veces nosotros no nos piden un mapa mental sobre un solo tema, sino que a partir de ese mapa mental nos toca empezar a dialogar y a realizar como toda una definición y desarrollo de varios conceptos. Entonces, nosotros cómo desarrollamos y fortalecemos esa habilidad y esa capacidad para organizar
lo que se quiere con ese mapa mental o con esa red conceptual. Listo, muchachos, dudas, preguntas, aportes, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, señora. A veces, muchachos, nosotros decimos, no, pues este tema lo hemos desarrollado desde hace varios años en el colegio o en otros cursos, pero cuando uno les pide a ustedes un mapa conceptual o un mapa mental, no cumplen con ese propósito, no cumplen con el objetivo de un mapa mental, porque llenamos esos mapas mentales de una cantidad de información que es poco útil, y si vamos a colocar mucha información en un mapa mental, pues no hacemos un mapa mental, hacemos un texto, hacemos un cuadro explicativo, ¿sí? Pero dentro de los mapas conceptuales y los mapas mentales, tengan en cuenta, muchachos, el orden y la manera en que se sintetiza la información. Entre más poca información tenemos, más fácil va a ser, más fácil será entender lo que nosotros queremos mostrar con ese mapa mental. ¿Listo? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a pasar a la actividad que corresponde al libro.